Obvio es que nos quedamos charlando con los chicos acá y con Miguel respecto del combate. Ya vamos a llegar al combate, ¿eh? No nos falta cerrar con Miguel Ángel Brusasca, nuestro invitado de hoy. La familia de San Martín, Elena, Juan, Manucho, Justo y José Francisco, más sus padres. Así es, fue el penúltimo destino militar de don Juan de San Martín en territorio rioplatense o territorio litoraleño, porque después que ya su familia quedó constituida, su esposa doña Gregoria, sus 5 hijos, la orden para este militar fue trasladarse a Buenos Aires, estuvo muy poco tiempo allí y emprendieron un largo viaje hacia España. Muy jóvenes los chicos, ¿no? Así que él estuvo breve tiempo en Madrid y de allí sí lo destinaron a Málaga. Y es donde fijan residencia y precisamente cuando apenas cumple 11 años José Francisco, le manifiesta a su padre la inquietud de entrar en la milicia, porque la verdad que era una manera también, entrando al ejército del rey, de tener un trabajo, claro, de tener un sueldo. Y sus hermanos también, todos entraron en la milicia, y es allí cuando ingresa al regimiento Murcia, que tiene asiento en Málaga, y comienza su carrera militar de 20 años y algunos meses al servicio del rey. ¿Cómo era su relación con Elena? Muy poca, muy fugaz. Pero tiene que haber, sí, tiene que haber habido un lazo cuasi espiritual de amor, porque San Martín, en el testamento que escribe en 1844 en París, su último testamento, en una de las cláusulas ordena a su familia que a su muerte se le pague a su hermana María Elena una pensión, un emolumento mensual para sostenerla. Ya había enviudado, y que además a la muerte de María Elena, su sobrina Petronila siguiera cobrando también una parte de esa pensión. Es la única y nunca sobrina. Se habían vuelto a ver. Claro, pero se escribían, ¿eh? Sí, había una correspondencia. Miguel, ¿Petronila es su única sobrina? Su única sobrina. Mire, no, es así. Uno de sus hermanos, si no recuerdo, Manuel Tadeo, fue designado a las Filipinas, que era el dominio colonial español, sí, y sí se casó y creo que tuvo hijos, pero se pierde el rastro totalmente. No han podido seguir registros de ese grupo familiar, pero sus otros 2 hermanos, Justo Rufino, Juan Rafael Fermín, todos solteros, no tuvieron descendencia. Mira vos. Sí. No, y él... Muy interesante. Por eso tanto San Martín que anda dando vuelta, no tiene nada que ver con este árbol genealógico, el de don Juan y doña Gregoria, ¿no? El otro día me decía Alejandro, que nos está dirigiendo hoy, gracias Ale, gracias a todos los chicos, que la descendencia sanmartiniana se corta ahí nomás. Se corta... Cosa que no pasa con los belgranos. Claro, no, bueno. Se corta con la segunda nieta. Y se lo resumo rápido. San Martín, en verdad, contrae matrimonio cuando ya está en Buenos Aires en 1812, después de hacer toda la carrera militar en España, es donde intervienen las logias, eso daría para un programa aparte, pero la cuestión es que pide la baja del ejército español, se va un tiempo a Londres y ahí se reúne con la flor y nata de los logistas y de los revolucionarios que después marcarían la historia sudamericana. Entonces él regresa a Buenos Aires en marzo de 1812, pero a los pocos meses ya se casa. Y de ese casamiento nace su única hija cuando él ya está en Mendoza organizando el ejército de los Andes. Bueno, la traza familiar es la siguiente. Cuando él se va en 1824, en febrero de 1824... No, febrero es terrible. Cuando inicia su ostracismo, hostigado por los gobiernos de turno de todo lado, acusándolo que quería dar un golpe de Estado, que se quería convertir en rey, en emperador, se cansa y se va. Y por los Escalada, que lo querían matar. Y la suegra no lo quería. La suegra no lo quería. Don José sí, porque había arreglado ese matrimonio, parecía bien, militar de buen lustre, tenía muchos pergaminos San Martín. Cuando llegó con 34 años, y por eso él permite que se case con su hija de 15. Esperaron que cumpliera 15 años para formalizar el casamiento. Perdón, que te corté. No, y el tema es que él se va con su familia a su ostracismo, y precisamente allá por 1830 su hija se casa con Mariano Severo Balcarce, que era médico, y estaba destinado en la legación argentina en París, y bueno, se comienzan a visitar y la chica se enamora y se casan. De ese matrimonio nacen 2 hijas, María Mercedes y Josefa Dominga. Josefa Dominga, la menor, Pepita, la nieta preferida de San Martín. La cuestión es que la mayor de las nietas, en una mala praxis, muere soltera, no hay descendencia ahí. Y Josefa Dominga se casa con un diplomático mexicano sumamente acaudalado,
y Gutiérrez Estrada, y no tiene descendencia. Enviuda y ya después ya se queda a vivir en Brunoy, donde está precisamente sepultada, ¿no? Tiene sus propiedades, y que es una mujer ilustre en Brunoy por la obra caritativa que llevó adelante. Ni bien enviudó, puso toda su enorme fortuna al servicio de los desvalidos, es decir, ancianos y niños. Bueno, por eso no hay descendencia, ¿me entiende? Esa directa se terminó ahí, sí. Con las dos nietas. Sí, con las dos nietas. Lo de Belgrano es distinto, porque está en otro contexto. Belgrano era un hombre que se lo ha estigmatizado en cierto sentido por algunas pinturas, pero Belgrano era un hombre bastante enamoradizo, ¿no? Y por ahí donde pasaba dejaba alguna descendencia. No, sí, un picaflor. Belgrano, sí, totalmente. Y si Rosa le tuvo que prohijar a uno de sus hijos, así bueno, que... Miguel, ¿y por qué el odio? Sí, vos ponés el nombre que quiera. Con Manuel, con Manucho. Ambos se trataban de traidor. Para Manuel, San Martín, José Francisco, era un traidor porque se había formado en España y ahora venía a pelear contra los españoles. Es decir, te formaste acá. Y para San Martín, Manucho era un traidor porque habiéndose formado como ser humano acá, ahora si quería podía destruir todo aquello que había aprovechado de niño. Toda una cosa entre hermanos. Es que Manuel Tadeo no había sufrido el influjo y los aires revolucionarios que irradiaba Francia y el liberalismo y todo esto de un mundo que cambiaba en vísperas de la caída de las monarquías absolutas. Era un hombre formado militarmente en los cuadros del rey, estaba absolutamente convencido del poder absoluto del rey. Usted sabe que en esa época esas casas monásticas así usaban con el pueblo apotegma, Dios y después el rey. Sí, obvio. Y él había sido formado precisamente en esa dura disciplina colonial y no podía concebir cómo su hermano pasaba a ser una especie de subversivo, adquiriendo las ideas de Rousseau, de Voltaire y bueno, y del liberalismo impulsado por Inglaterra, que en realidad nunca da puntada sin hilo a ese imperio porque sabía que tenían que desestabilizar al poder colonial hispano en América. ¿Para qué? Para entrar ellos y poder propiciar su política de comercio y después lo que se vio, ¿no? La extracción de las materias primas en gran escala para manufacturarlas en Inglaterra y volverlas a vender con enorme valor agregado aquí. Por eso siempre la pelea fueron las aduanas. El tema siempre, Andrés, es económico. Más allá que se peleara Manuel Tadeo con José Francisco, que José Francisco después se peleara con Alvear, siempre fueron intereses. Siempre fueron intereses. Vos sabés que... Sí, lo sabés. Lo último que se sabe respecto de la relación entre Manucho, en realidad él le decía Manucho como despectivo, como le decían a los españoles acá en América. Era un juego de palabras con lo de matuchos. Exactamente. Duro con esos matuchos, decía San Martín. Claro, y Manucho era su hermano. Cuando vuelve... Pero igual no pasó a mayores, no quedó más que como un registro de desencuentros y nada más. Todos fueron fieles servidores y grandes soldados profesionales. Sí, claro. Sí. Hago todo esto para saltar a la otra, que siempre te pido que me cuentes. El último registro que hay de la relación entre Manuel y José Francisco, nuestro libertador, es cuando él vuelve de una de sus tantas visitas a Perú y guerras, ¿no? Chile y demás, y uno de los muchachos, de los soldados, le alcanza toda la correspondencia que había quedado en Mendoza, ¿no? En el primerillo. No, él era gobernador, así que en la gobernación. Cuando estaba en Mendoza. Claro. Y entonces había mucha correspondencia, porque era la única forma de comunicación. Nada más. No estaba el Las celu. cartas tardaban meses, claro. Iban vía marítima, después se acumulaban y entregaban el paquete atado con la famosa cintita, toda la correspondencia de 6 meses. Y había un paquete muy grande, especial, que San Martín dice, ¿y eso? Le dice, esto es de su excelencia, su hermano. Dice, no, de Manucho no. Si durante tanto tiempo no me quiso, si escribe tanto es porque debe estar necesitando algo. Quémela. Es lo último que... Sí, tenía esa relación. Pero a lo mejor lo he hecho con esos ejemplos que daba San Martín de personalidad dura, estoica,
a veces irreflexiva, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Fíjese este dato. Dale. Es decir, porque también nos han pintado una historia de San Martín al estilo de las revistas escolares, que está bien, pues es una manera en que entrábamos las generaciones pasadas en la historia, terminábamos amando el caballito blanco de San Martín, que nunca fue blanco, pero de todas maneras tenemos idea de lo que aconteció. Y entonces San Martín tenía tal estoicismo y se escapa de lado esto. Creo que le había aparecido una obra hace poco de atrás de ese material sobre la dureza en cuanto a la disciplina que aplicaba San Martín en la formación del ejército de los Andes. La misma disciplina que aplicó para la formación del regimiento de granaderos en 1812 en Buenos Aires, que preparó a esos muchachos en pocos meses para que se empezaran a llenar de gloria en San Lorenzo en febrero del año siguiente. Yo creo que una vez lo habíamos comentado en otro de sus espacios. Miren la capacidad de líder y la dureza en cuanto a disciplina que habría de imponer San Martín, que él forma de la nada el ejército de los Andes, que llega a tener 5.000 hombres. ¿Usted se cree que esos 5.000 hombres habían salido de una universidad? Eran muchachos chúcaros, arriados de las pampas y muchos de ellos en muchas levas, analfabetos la mayoría, y sin embargo disciplinó a los 5.000, realizó una hazaña épica superior a la de Napoleón y Aníbal y no tuvo deserciones. Entonces, cuando a mí me hablan de ciertos líderes, yo me río, me cruzo de brazos y me río. Líder era San Martín, pero para imponer esa disciplina, primero, un Estado Mayor de hierro incondicional y segundo, duros castigos para el que se retobaba. ¿Te quedás, Miguel? Porque no es todo tan romántico. No, un soldado se retobaba, o cuestiones, entonces 50 latigazos. Ese no se retobaba más. Por eso es muy interesante, y esto yo en las escuelas hago mucho hincapié, el Código de Honor del Regimiento de Granaderos. Es maravilloso ese documento. ¿Por qué motivos debía ser expulsado un granadero del cuerpo? Pues sería largo de hablar, pero lo dejo como desafío para verlo por internet, ¿no? El Código de Honor del Regimiento de Granaderos, donde inclusive San Martín hasta preveía una situación que podía darse hasta de homosexualidad en el cuerpo. Entonces sí, será arrojado todo aquel que se relacione inmoralmente con cabos y sargentos. Pero también la contrapartida de un hombre que tenía una visión de lo que hoy se conoce como género notable. Es decir, el soldado jamás debe dejar de defender a una mujer cuando ésta se encuentra en peligro. Jamás debe levantarle la mano a una mujer. Está en el Código de los Granaderos. Miguel, estamos sobre el... Vamos a San Lorenzo. Vamos por eso, pará, en el próximo. Pero contame por qué hay tan poco respecto de la relación con Justo Rufino, que es, entre comillas, sin menospreciar a nadie, su hermano querido, donde pasa, según aquellos que pudieron escribir en Bélgica, en los mejores tiempos donde se lo ve feliz como nunca. Sí. Recién tan solo se lo va a volver a ver tan feliz en su último tiempo con su hija Mercedes y Valcárcel. Pero usted sabe que ya es grande. Pero ¿sabe por qué Justo Rufino se traslada a Bélgica cuando ya su hermano estaba allí, su hermano directo, se apreciaban? Porque hizo incontables gestiones para que Francia le permitiera residir en su suelo a José Francisco. Después se lo cuento, si quiere. Bueno. En el próximo entramos en el 3 de febrero porque si no... Nos vamos a quedar sin balas. Escúchame, pero ¿podemos cerrar de esta manera? Sí. Justo Rufino era su amigo hermano. Sí, fue con quien más intimó, es decir, era su hermano que le confiaba muchas más cosas y, como le digo, él residía en Francia, se trasladó a Bélgica y hizo innumerables gestiones para que a la postre San Martín, que quería vivir en Francia, es decir, de alguna manera él tenía cierta atracción por ese suelo, no en vano deja sus huesos allí, ¿no? Antes que sean repatriados. Y intervino yendo y viniendo, trayendo documentación para demostrar que su hermano José Francisco no era ningún subversivo ni ningún peligro para el poder de turno de Francia. Quédate, Miguel. Ya volvemos, señores, y nos metemos de lleno en el combate de San Lorenzo. Fue un combate, fue un ensayo, bueno, de eso y otras cosas, y la particularidad de febrero en la vida de San Martín. Las coincidencias increíbles. Ya volvemos.